¿Se acuerdan? No nos quedamos, gracias hermana, y amén, así sea. Que el Señor nos llene a todas aún más de sabiduría, más de su presencia, más de su Santo Espíritu, para vivirnos bien en esta preciosa vida que el Señor nos regaló. ¿Qué pasó? Amada, terminamos el capítulo 24. Por fin, ¿verdad? Gracias, hermana Chinita. Sí, nos tardamos bastantito, pero fue necesario. Y aún creo que muchas de nosotras, si no es que todas, seguimos rumiando ese capítulo. Seguimos preguntándole a Dios. Seguimos, ¿verdad? Pensando cómo va a ser. Y la palabra nos dice claro, como un ladrón en la noche, ¿verdad? Nadie sabe exactamente, pero lo que está aconteciendo son señales de principios de dolores. Hay cosas que ya sucedieron también. Nuestro apóstol nos ha enseñado a través de la palabra, de los estudios, que hay acontecimientos que ya fueron, ya pasaron, y que también fueron indicadores en su momento para los que vivieron en esa época de que la venida del Señor estaba cerca, para que ellos cumplieran el objetivo o el propósito por el cual el Señor los había enviado a la tierra. Pero la revelación presente es, decía apóstol Boni, algo progresivo. En la misma palabra, con una mayor profundidad, con una mayor capacidad de sondear y de ir ahí como un busito, ¿verdad?, hasta el fondo, a encontrar esa preciosa gema de algún secreto que Dios tenía, un misterio que Dios tenía por ahí. Por eso es que no importa cuántas veces leamos algo de la palabra, claro, haciéndolo con el entendimiento renovado y preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tú me quieres hablar hoy? Porque varias de nosotras, gracias a Dios, para la gloria de su nombre, ya hemos leído varias veces la palabra, ¿va? La Biblia, o varios libros. Entonces podríamos decir otra vez lo mismo. Otra vez vamos a leer Mateo. Si ya Mateo lo llevo tatuado casi al Mateo, ¿no? Pero luego cuando nos preguntan nos quedamos así con cara de ¿qué pasó? Y no estamos tan adiestrados como creemos. No porque no hayamos leído, sino porque no se ha hecho vida, que es lo más importante. No, y una cosa va ligada a la otra. No se puede hacer vida si no hay lectura. No se puede. Dios se va a basar en el conocimiento que adquiramos de Él, por supuesto, para edificarnos con la revelación. No, ahí no hay negocio que se pueda hacer con el Señor, no hay mordida, diríamos. No hay soborno que cuenten, ay, Señor, pásame, aquí te doy algo, maestro. No, dice el Señor, tenemos que ser diligentes y tenemos que ser efectivos. Todos, de alguna manera, tal vez no como llamado, pero todos somos maestros. Todos enseñamos con nuestra vida primero, con el ejemplo. Y a donde vamos, esa es la tarea, impactar a los demás con lo que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que estar dispuestas a estar leyendo, a estar rumiando, a estar compartiendo, cómo no, a preguntar. Quería comentarles eso, si en la semana, cualquier día dicen, no, pues yo no capté tanto esto que dijeron, o le estoy entendiendo aparte de lo que me dijeron algo más, y lo quiero compartir, me pueden escribir sin problema, ¿verdad? Y podemos conversar sobre el punto, hasta donde yo sepa, obvio, y donde no, ya les voy a mandar a la autoridad principal, ¿verdad? Para que ellos nos saquen de la duda. Pero podríamos hacerlo, hermanas, por si hay algunas dudas, porque luego el tiempo acá es limitado, obviamente, pero podemos hacer esta parte. A ver, amadas, pues vamos a irnos de una vez con Mateo 25. Entonces, yo creo que a muchas nos ha impactado y nos encanta este capítulo, aunque trae bastante exhortación, pero también una enseñanza muy, muy hermosa y poderosa, como lo es, pues, el estar atentas, el estar alertas, el estar buscando
buscando de la presencia de Dios, ser llenas de Él, lo que decíamos hace un momento. También el ser diligentes, el ser mujeres de decisión, radicales. ¿Cuántas cosas nos enseña este capítulo? Y bueno, sabemos que en la cultura judía, las mujeres que acompañaban al esposo, ahora ya ven que hay bodas y hay damas, ¿se dan cuenta? Que, bueno, ahora me refiero a nuestra temporada, pero desde hace muchos años vemos eso, ¿no? Que están las damas vestidas muy bonitas y muy peinaditas y todo. Pero en ese tiempo, recuerden que estas mujeres, las vírgenes, prudentes, en este caso, eran las que estaban ahí en el camino alumbrando para que el esposo llegara, ¿verdad? O sea, a tomar a su esposa. Entonces aquí nosotras sabemos que este trabajo es de la iglesia. Mujeres es tipo de iglesia o iglesias o congregaciones o lugares donde se exalta a Jesucristo. Entonces debían estar listas pues por la llegada del novio, porque qué tal se retrasaba un poquito. ¿Y a qué se veía que se retrasara un poquito? Pues que el camino igual no estaba muy bien, que surgía alguna situación que le impedía llegar a tiempo, ¿verdad? Algo, por ejemplo, de tipo de clima, no sé, que impedía que saliera el novio a la hora indicada. Había que estar preparada. Y el aceite no se podía prestar. Cada una era responsable de esa preparación. Acuérdense que en la cultura judía los detalles son sumamente importantes, cosa que a mí me fascina, me encanta, porque era todo tan cuidado para ofrendar a Dios. ¿Recuerdan? Las ofrendas de un tipo, de otro, y cada tipo de ofrenda tenía una preparación especial. Por lo tanto, igual el aceite no era como que por ahí pasé a comprarme un Patrona, un oleico y ya con ese la armo, ¿no? Tenía que llevar ciertas hierbitas aromáticas, cosas especiales, porque era para algo especial, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que el aceite, perdón, o la unción que Dios nos ha dado, es también un perfume que lleva obediencia, que lleva santidad, apartarnos para el Señor. No sé si la palabra santidad a ustedes a veces no les parece como, uy, eso sí está bien difícil. ¿O les ha parecido alguna vez cuando te dicen, obedece? Pues bueno, y ahora tienes que estar en santidad y crees, uy, como que me pienso que voy a ser monjita o alguien que ya no vaya a ningún lado y que va a estar metida ahí en un convento o en un lugar apartado. Precisamente santo significa apartado, kadosh, apartado, pero apartado para el bien, apartado para Dios, apartado para la obra de Dios, un instrumento apartado. No significa enclaustrado, aclaro, ¿no? Porque muchas veces, tal vez eso es lo que nos pueda dar miedo y no nos vamos al significado de las palabras y pues estamos así con esa incógnita. Entonces vamos a leer, amadas hermanas, por favor, ya con esta pequeña introducción. En Mateo 25, del 1 al 13, me hace favor, Majito por ahí. ¿O quién quiere leer, aparte de Majito? Que diga yo me muero por leer. Vamos a dejar que Irmita lea, porque ella no participa tanto. Adelante, Irmita. Si en algún momento le pido se detenga, me apoya con eso. Gracias. Del 1 al 13. De 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas.
juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Wow, cuántas cosas, ¿verdad? Tenemos que analizar aquí. Cuántos puntos importantes hay. Y uno de ellos, yo creo que es esta parte, ya comentamos esta parte de tener la preparación, ¿verdad? Nosotras somos mujeres muy activas, las que estamos aquí. Ninguna de nosotras vive ociosamente. Dios no nos dejaría, aunque tengamos ganas a veces, ¿no? Porque el Señor es un Dios de orden. Entonces Él nos pide que en todas las áreas de nuestra vida tengamos cuidado. Pero la principal es la que se acuerdan de Marta y María, es la que María hizo, ¿verdad? Que era buscar y estar a los pies del Señor, escuchar al Maestro, saber cuál era su voluntad. Y bueno, también iba a ir a ayudar a la hermana, pero no estaba tan afanada como la otra. Entonces ahí también podemos ver un claro ejemplo de lo que son prioridades. Establecer prioridades es muy importante. ¿Para quién vivimos sino para Cristo? Entonces, si nosotras queremos ver la gloria de Dios en todo, la principal cosa por atender es a nuestro Dios. Miren, nosotros pensamos en la religiosidad en la que fuimos formadas, la mayoría, en que con ir y hablar y hablar y hablar, ya la habíamos hecho como una oración, según nosotras. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Señor, 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 Señor. Si no, acuérdense, cuando empezamos a dirigir la oración, decíamos más Padre y Señor que todo lo demás. ¿Por qué? Porque pues todavía nos costaba sacar más palabras. El depósito estaba muy vacío todavía, ¿verdad? Ahí podemos ver un claro ejemplo de que no había suficiente aceite o presencia de Dios o poder de Dios. Buenos días, hermana Dulce, Dios la bendiga. Gracias, buenos días. Buenos días, mi amor. Estamos en Mateo 25, nos da mucho gusto saludarla. Y leímos el 13 y estamos comentando acerca de, por si quiere ir leyendo mientras comentamos. Gracias. Entonces, ahí vemos el ejemplo claro, ¿no? De estar preparado. Cuando nosotras somos... ¿Le puede mutear, por favor, hermanito, su teléfono, a su micrófono? Le agradezco. Cuando nosotras somos mujeres responsables, la mayoría, ¿verdad? Otras no nos hicieron tan responsables, pero la mayoría sí. Pues entendimos que lo primero era que todo estuviera reluciente. ¿Cómo voy a tener un sartén medio sucio? ¿Cómo va a estar así el baño? ¿Dónde vas a creer que...? Y no es que esté mal, amada, sea claro. Qué bueno, porque son dones que Dios nos ha dado, son bendiciones, pero cuando lo llevamos al afán y en lo que nos importa más es lo externo que lo interno, que nuestro espíritu, y que llegar y aprender cómo ministrar a Dios.
¿Cómo me presento delante de Dios? Me presento primero que nada en humildad y también en sinceridad, o quiero apantallarlo con mucha palabrería. A veces también dice la palabra que nosotras hacemos uso de vanas repeticiones. Y bueno, ya nos explicaron por ahí también nuestras autoridades que vanas repeticiones es algo que no se ha hecho vida. Entonces, ¿qué es lo más sincero y honesto que podemos hacer? Llegar y decirle, Señor, yo no sé hacer el aceite, prepararlo, pero tú sí me puedes enseñar. Guíame, Espíritu de Dios. Es maravilloso. No sé cuándo a ustedes les cayó el 20 o vino al entendimiento, pero cuando yo aprendí del Espíritu Santo, descansé tanto. Porque antes conocíamos una religión y conocíamos un Dios, un Padre, ¿verdad? Nos decían, Dios es tu papá, pero un papá bien ocupado, con muchos problemas y pues que allá está en el cielo y yo aquí en la tierra, ¿y qué? ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde? Pues no hay forma. Solo sabíamos eso. A un hijo de Dios que murió y estaba crucificado y pues pobrecito mi Señor y ya. Pero no había poder para vivir el Evangelio. No había entendimiento. Y cuando viene a nosotros ese despertar en Cristo Jesús, a través del Santo Espíritu de Dios, que es el que gobierna este tiempo, desde que el Señor Jesucristo ascendió y dijo, pero les voy a enviar otro consolador, o el Paracletos, el consolador, ese que los va a cubrir, pero que también les da paternidad, pero que también los lleva a toda verdad, a toda justicia, pero que también guía, dice Romanos 8:14, a los que son hijos de Dios para tomar decisiones. Es el todo en ese tiempo para los hijos de Dios, para la iglesia. El Espíritu de Dios nos prepara y nos lleva a orar como conviene y nos lleva a saber qué le gusta a Dios. ¿Se acuerdan de la vida de Esther, verdad? Que fue el eunuco quien la preparó y le dijo, mira, si tú quieres gustarle al rey, y si no, pues léanlo. Esther tiene muy poquitos capítulos, creo que son 4, así que será fácil leer y será un deleite también y una bendición. Entonces, el Espíritu de Dios nos va a enseñar, amadas, pero ¿le queremos preguntar o corremos con el primer aceite de por ahí que agarramos? Recuerden, no podemos estar pidiendo prestado. Podemos pedir un préstamo en el banco, podríamos pedir, no sé, a la vecina, incluso aceite, pero para cocinar. Podríamos pedir prestado un vestido, no sé. Pero el aceite de la unción de Dios no es prestadito. Ese uno es el que lo procura. Una estando a los pies de Dios, del Maestro, del Espíritu de Dios, hablando con Él, orando, adorando, gozándonos, porque es un deleite, no es un castigo, no es algo que sea una carga, no debería, sino que cuando llega a ser un estilo de vida, uno ya no puede vivir sin estar en la presencia de Dios. Es como el pececito que lo sacan del agua, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo que nos está invitando a vivir una vida de fe consciente. Tuvimos una palabra que mucho tiempo la trajimos en nuestra boquita, en nuestros labios, en nuestra mente, que es hay que ser intencional. Y para buscar a Dios tenemos que ser intencionales. Para leer la palabra tenemos que ser intencionales. No podemos dejarlo a ver si hoy me dan ganas. A ver si hoy pues estoy de buenas. O a ver si me toca algo en la congregación, pues ahorita veo que me agarro aquí. No, ¿verdad? Tenemos que darle seguimiento a esa relación. Cuando estábamos enamoradas, el macho, del muchachón, papá de nuestros hijos, esposo o exesposo, según sea el caso, no queríamos dejar de hablar. En nuestros tiempos era llamada así, ¿no? Y si no había teléfono porque nos lo cortaban,
lo sentimos, tu número ya no tiene llamada, ¿no? Tu teléfono ya se suspendió, tu línea está suspendida, algo así. Allí vamos al de moneda, ¿cómo no? En cada esquina había uno, ¿no? Y ahí donde se trabara la moneda. Ahí estábamos pegándole, sacando un palito de un árbol que estuviera cerca para sacar la moneda. Y si no funcionaba, bien enojadas nos íbamos a la casa, porque no había comunicación con el galán. Bueno, ahí podemos ver que sí había, ahí dice la hermana, ya me acordé. ¿Verdad, Chini? ¿Verdad? Así éramos. O nos hablaban y no se podía porque la mamá o el papá no daban permiso y estábamos bien frustradas, ¿vale? Que no coincidíamos. O de otra forma, una cartita, habían formas, ¿no? Pero porque nos esforzábamos, pues porque estábamos enamoradas. Bueno, el amor con el Señor no puede disminuir. Tenemos que estarle poniendo fuego a ese altar de adoración que tenemos para Él en nuestro corazón. Amadas hermanas, tenemos que estar preparadas. ¿Desde qué? Desde la esperanza, desde la alegría, desde el gozo. El Señor nos da gozo para esperar en Él. Imagínense las vírgenes, ¿no? Hay las imprudentes, digamos, que no tenían el aceite suficiente y además a lo mejor hasta estaban aburridas, preocupadas. No había descanso en ellas porque decían, ya se está acabando esto de la lamparita. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pero ¿qué tal las prudentes? Tranquilas, confiadas, con los cantos, ¿verdad? De celebración, con la esperanza, con la alegría de que ya viene, ya seguramente viene en camino, por ahí cerquita, con ese gozo que el amor de Cristo nos da. Entonces, ¿cómo queremos estar nosotras? ¿Expectantes? ¿Haciendo algo para Dios? ¿Comunicando las buenas nuevas? ¿O queremos estar preocupadas todo el tiempo? Miren, yo sé que tenemos que ponernos, como nos dicen, serias, ¿verdad? En cuanto a la decisión que tomamos de seguir a Cristo y ser muy diligentes y ser muy cuidadosas en cuanto a cumplir lo que Dios nos pide. Pero cuando el Espíritu de Dios nos llena, Él es quien nos lleva de la manita. Y entonces es más tranquilo todo. Porque la palabra misma nos dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y en esa dirección que Él nos da, pues hay descanso y hay gozo. Si no todo el tiempo, imagínense lo que comunicamos, aún con nuestros rostros a los demás, que servirle a Dios siempre es estar preocupado, serio, en extremo, de malas, aburrido, no. Si nosotros tenemos todavía esos conceptos, hay que renovar, alguno de esos conceptos, hay que renovar nuestra mente. No es una manda, un sacrificio, que ya ni modo, ya lo dije, ahora lo tengo que hacer, pues ya qué, ¿no? Vecina, échame ahí un poco de aceite, porque no, te va a decir, tú haz tu aceite, tú procúralo, no te puedo dar. Decimos, ¿no? ¿Con qué trabajo puedo? Con mi alma. Si yo también estoy batallando con lo mío y no porque no te ayude en oración tu hermana en la fe, y no porque no te pueda en un momento dar una palabra de ánimo, un consejo de parte del Señor, obvio, sino porque no nos pueden vivir la vida, nadie. Ayer nos lo dijo nuestro apóstol nuevamente, esta es la casa de Dios, no es una beneficencia. Y bueno, podríamos aplicar ese término también para esto, espiritual. No es para que vengas a como a cargar gasolina y ya, ahora ya me voy. Tú produces la gasolina, tú y yo producimos el combustible. No lo puede hacer nadie más por nosotros. Los siervos de Dios dirigen, los siervos de Dios instruyen, pero no nos viven la vida. Las decisiones las tomamos nosotros. Los siervos de Dios dan ejemplo, dan testimonio. Ese es el trabajo de un llamado que Dios le da a alguien, una asignación.
edifican con la palabra, estudian para compartir, procuran vivir en santidad todo el tiempo para dar un buen ejemplo, pero no pueden venir y ir a las casas de todos los días como militar, ¿va? Y aquí con el checklist, a ver qué ya hicieron, qué no han hecho, como nosotras de mamás, ¿no? Que estaban, no, levantaste el plato otra vez, no hiciste. No, ese no es el trabajo de un padre espiritual, de un padre terrenal y un padre espiritual. Hay un abismo, no es el mismo trabajo. Claro, el padre natural también tiene la asignación de ver por la espiritualidad de su casa y de su familia, pero pues también tiene que ser proveedor, también tiene que llevar a la escuela, traer muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, los papás que Dios nos dio en la fe no son para todo eso. Y muchas veces al mal entender estos conceptos es que cargamos a los que sirven a Dios con asuntos que son nuestra responsabilidad resolver. Saben, si oráramos más, habría menos consejería. Y no porque no necesitamos en momentos clave de la vida que nos escuchen, pero no todo el tiempo, no todo el día, todas horas. Porque entonces quiere decir que yo no he desarrollado una intimidad con el Espíritu de Dios. Porque si Él está en mí, confío en que Él me está llevando a toda verdad, a toda buena decisión, a todo entendimiento, a toda transformación con su palabra. ¿Cómo le hacían antes las personas cuando no había un televisor, cuando no había una pantalla, cuando no había una reunión? Tal vez vivían muy lejos. No me refiero a la primera iglesia porque esa sí se reunía en las casas. Pero hay personas en la historia del cristianismo, digamos, que vivían muy apartadas y que ellos ministraban a otros nativos de ciertos lugares muy recónditos, y todavía los hay, claro, misioneros. Pues tienen que ir a Dios y estar ahí orando todo el tiempo, porque igual no puede estar su pastor o líder principal todo el día comunicándose o viéndolo cada 3 días. No digo que no se haga, pero yo creo que es tiempo de madurar y de que todo lo que hagamos sea dirigido para Dios y por Dios. Cuando no, cuando la intimidad está bien cuidada y desarrollada, el Señor nos empieza a exhortar y el Espíritu de Dios redarguye, ¿verdad, hermanitas? Y nos dice, no es ahí, no es correcto. Ya esa voz es la que nos va dirigiendo. Y si no hiciste caso, te manda el burro, dirían, ¿verdad? Pero no el de Shrek, dicen por ahí, ¿no? Te manda el burro, te manda el perro y hasta el gato te quiere hablar y tú ni quieres que el pobre gato diga nada porque cállate que a mí Dios me habla. Claro, la autoridad es la voz principal en la casa que el Señor nos ha dado, nuestros apóstoles, nuestro apóstol David. Pero nosotros tenemos que tener nuestro propio aceite, que viene ¿de dónde? Desciende de la barba, dice, la barba de Aarón. Es igual, es homogéneo. No hay mezclas, no hay misturas, viene del alimento que me dan. Tiene que ser que hay uniformidad en eso. Si no lo hay, ¿qué estoy oyendo? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Por qué tengo mezclas? ¿Por qué tengo tanta confusión? Esos son indicadores de que no estamos bien. Y ahí es donde tenemos que poner atención, no para culparnos. De nada sirve traer culpa a nuestro corazón y carga, sino para trabajar. Ayer también apóstol Adolfo nos decía, bueno, es tiempo de trabajar en mejorar mi carácter para poder tratar bien a mis hermanos. Y la única forma es pareciéndome más a Jesucristo. Bueno, es tiempo de pedir perdón en lo que yo sé que ofendí. Pues si me falta valor, tengo que pedírselo al Espíritu de Dios, dame la fortaleza para tomar esta decisión. Y eso también es preparación de aceite. Imagínense, decimos, el Señor está cerca y uno peleándose del chongo, ¿no?
o uno con el rebozo así, echando chisme, ¿no? Entonces, tenemos que ser diligentes en eso, no miedosas, pero sí precavidas, temerosas, pero de Dios, no temerosas del hombre, no temerosas de nosotras mismas. ¿Saben? Nosotras somos jueces muy duras. Con tu permiso, hermana Chivis, voy a tomar lo que decías ayer, de no me perdono mis errores de la juventud. Nomás se empieza a portar mal un hijo y decimos, pero ahí estoy pagando todo lo que le hice a mi mamá. Y yo digo, ¿y dónde quedó el perdón de Cristo? Si yo he cancelado eso en mi vida, de verdad, claro, ya no tengo puertas abiertas deliberadamente. Ya no me voy a pecar porque tengo ganas, ¿verdad? Eso es importante, sino que me puedo descuidar en un momento dado, pero no es un estilo de vida. Entonces la palabra dice que las cosas viejas pasaron, que todas fueron hechas nuevas. Yo ya no soy esa Laura que era una rebelde con su mamá o con su papá. Lo puedo recordar, sí, para darle gloria a Dios de donde me sacó, para usarlo de testimonio cuando alguien lo requiere, pero no para volver a tener culpa. Entonces yo estoy haciendo vano el sacrificio de mi Señor. ¿De qué sirvió toda la sangre que el Señor derramó? Y que lo hayan dejado literal como carne molida, perdónenme la expresión, pero es así de cruda la historia y la realidad. Si yo voy a seguir trayendo el pecado al día de hoy, mi pecado, y llorando por eso, y enojándome por eso, o renegando por eso, no. La palabra de Dios es clara y dice, no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. El alma que peca, esa es la que muere. Bueno, ahora mi trabajo fue renunciar, dejar de pecar, cancelar eso en mi vida y en la vida de mis generaciones. Y creerlo, obviamente, vivirlo y modelarles un nuevo estilo de vida importantísimo, ¿no? No puedo, pero ahí les mandé a alguien un video de Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y luego la interrumpen a la doña cuando está orando y empieza a aventar la chancla, ¿no? No puedo, ponerme en ese plan. Ahí está un testigo, el hermano. No me puedo ponerme en ese plan de pleito y de enojo por todo. Claro que no quiere decir que no voy a poner orden y disciplina, ¿no? Sino que voy a dejar que sea Dios dándome las palabras, las formas. Hermanas, cuesta, y eso es nacer de nuevo. A veces uno dice, el que está en Cristo es nueva criatura. He nacido de nuevo y crees que te vas a levantar una mañana y ya eres de aquella que cantaba de la película y los pajaritos venían y ayudaban y todo era precioso. No, 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 no. Se pone intenso el asunto. Te ponen más jeta los hijos, está más enojón el marido, la vecina te avienta la basura y tú dices, pero si yo ahora que quiero ser linda, ¿por qué todo en contra? Por eso, porque vamos a generar molestia cuando decidamos cambiar. ¿A quién? A las huestes y potestades de maldad que están en las regiones celestes. Queremos ver un cambio, una transformación. Nos tenemos que levantar primero nosotras a decirle al pecado, hasta aquí pudiste conmigo, hasta aquí pudiste, espíritu de temor, traerme todas estas cosas horribles a mi mente, de que me van a matar, de que le van a hacer algo a mi hija, de que cosas fuertes que muchas veces, por la bendición, que muchas veces estamos aquí en la mente dándoles vuelta y no podemos ni dormir. Hay que pararnos contra eso y decirle, pensamiento, el mundo te va. No tienes parte ni suerte en mi mente. No vuelves a tomar mi noche, que es para descansar, a menos que Dios me quiera orando, por esas ideas que quiere traerme el enemigo. Tu hijo se va a matar, tu hija va a irse con alguien, tu esposo te va a dejar, o sea, puro terror para minarnos y para acabarnos drenando todo y terminar tan agotadas de qué, de nada, porque ni pasó nada.
Solo va a pasar y ha pasado lo que Dios ha visto que es necesario para ser transformadas nosotras, nuestras familias y el área que nos corresponde afectar. Pero Dios no es un Dios tirano que quiere que estemos pagando cosas y pagando y pagando. Ya sería Electra, ¿no? Que nunca acaba uno de pagar. Es un Dios de amor que dice, no me acuerdo. Cuando tú llegas y le dices, es que acuérdate que en el 68, ni había yo nacido, bueno, que en el 80, vamos a poner, tenía 5 años y yo dije una mala palabra, así. Y el Señor te dice, no me acuerdo. No sé de qué me hablas. Ya me olvidé. ¿Pero por qué? Porque uno no se olvida también de lo que le hicieron. Y por eso no podemos ser libres en totalidad muchas veces, porque como me acuerdo de que en el año 85 me jaló la trencita una de mi salón, pues también, por decir, ¿verdad? Yo sé que son cosas graves muchas veces, hermanas, o dolorosas, o muy profundas, pero tengo que tratarlas, tengo que exponerlas y decirle, Señor, no puedo decir que no me duele, sí, sí me duele, eso también es preparación. La honestidad. Sí, sí me ofendí mucho. Sí, sí me enojo mucho en esta área, yo soy muy vulnerable, pero aquí está, te la presento, transfórmame, dame las armas, dame las llaves, necesito entrar a otra dimensión y tomar del cielo a la tierra lo que me va a traer una verdadera transformación. Y ahora ayúdame a mantenerme en ella, ¿no? Con la tarea de los viernes nos damos cuenta, las que la entregamos, las que la hacemos, que sí hay un progreso. Muchas veces dices, pues sí, es parte de esta ramita del mismo arbolito de problemas, pero bueno, he visto que con la otra parte ya Dios me ha ayudado a tratar y a mejorar. No puedo permanecer igual, tienen que haber cambios. Y esos cambios se ven reflejados en nuestro fruto, o sea, en nuestra conducta, en nuestra manera de proceder. Hermana Carlita, mande. Bueno, era comentar lo que usted nos está diciendo, amada. Yo puedo abrir mi corazón y decirles que yo, o sea, a veces a mí viene todavía ese tipo de juicio a mi corazón, ¿no? De decir, yo reconozco, y bueno, lo he reconocido ante el Señor muchas veces, y yo creo que una y otra vez se lo digo al Señor para tener la convicción de lo que nos acaba usted de compartir, amada, de que pues en Él se han ido todas nuestras transgresiones. Pero pues yo, por ejemplo, fui muy grosera con mi mamá. Y hoy, bueno, en este tiempo que he caminado, ¿no? Y que el Señor tuvo bien misericordia de que yo lo conociera y de que yo aprendiera sobre todo a ganar ante todo las batallas que hay en mi mente, ¿no? Que son las principales y con las cuales, como dice usted, amada, pues yo batallo todos los días. Yo creo que todas podemos compartir esto, ¿no? Pero yo todavía, hay momentos en los que pasan situaciones y le digo al Señor, perdóname, papá, porque específicamente hay cosas que suceden, en este caso con mis hijos, ¿no? Y le digo al Señor, Señor, yo recuerdo que yo, por ejemplo, reaccioné así, ¿no? En tal circunstancia, ¿no? Y no puedo negar que sí trae carga a mi corazón, ¿no? Y sí me presento ante Él y pues le digo, ¿no? Me siento todavía así, perdóname, pero sé que es un tiempo que el Señor me permite reconocer mi falta y exponérsela. El problema es que a veces me sucede eso que comparte usted también, amada, que me quedo como en ese sentir de culpable, ¿no? Y el Señor, que es tan grande en su misericordia, me hace entender que no es así, ¿no? O sea, que ya, como dice usted, ya todo ha sido, ya te perdoné. No hay una palabra que el Señor usó en algún momento. Y a mí esa palabra yo la recibí, le doy gracias al Señor por eso. En una oración el viernes recuerdo que me dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿No?
no quiero verme religiosa, sino en función a lo que la palabra dice, que crucificarla o que ya están crucificadas juntamente con Cristo, pero mi mente tiene que creerlo, pues, y tiene que echarlo fuera. Entonces yo quería compartir justo esto porque, pues sí, ciertamente hay momentos en los que yo todavía, como le decía el Señor, justo me siento acusada. Constantemente vienen acusaciones a mi mente y eso es lo que... Y esas acusaciones, cuando nosotros las dejamos entrar, de eso también la boca habla, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería compartir. Sí, hermana, gracias. Y a todas, como bien dice, nos pasó en un tiempo o eventualmente quiere regresar. Pero nosotras no podemos amar a nadie si no nos amamos también. Eso no es ser vanidosa, es aceptarse como Dios nos hizo, pero también cuidar el templo que Dios nos dio, procurar nuestro descanso, sabernos importantes para Dios, sabernos importantes dentro de nuestra familia, enseñar a nuestros hijos que somos valiosas. Y muchas veces no es llegar y decirle, va, yo soy valiosa, atiéndeme, sino que nos vea, que nos atendemos, que nos vean, que nos procuramos en todo sentido, que sí te amo, pero este es mi tiempo con el Señor, espérate, ¿no? Sí me encanta estar contigo, hijita, hijito, platicar, pero yo ahorita tengo algo que hacer para mí con Dios, o para mí, como dijo Susi, que me voy a hacer ejercicio, para mí que tengo que tomar mis vitaminas. Todo eso es un ejemplo para los hijos. Ayer apóstol Adolfo lo decía con los jóvenes. ¿Cómo van a tratar a su esposa los jóvenes? Pues como vean que los papás, los varones papás, tratan a las mamás. Bueno, las que no tenemos esposo, pues como ellos nos vean que nos tratamos a nosotras mismas, ¿verdad? Los hijos van a decir, mi mamá se siente mal, va y se procura, se hace algo, se toma su medicina, se cuida, dice, ya me voy a dormir, hasta tal hora voy a hacer esto, es ordenada, es diligente. Entonces, cuando yo tenga una esposa, la quiero así, una mujer ejemplar, que se atiende, que cuida su relación con Dios, porque eso es lo que vimos y repetimos esos patrones, ¿verdad? Entonces, sí es importante, amadas hermanas, porque muchas veces en la religión incluso, machista todavía, o en el sistema sobre todo, nos enseñaron a no vernos, a no atendernos, a que no teníamos necesidades reales, a que todo son exageraciones, ¿no? Qué exagerada, o llorona, o la ridícula, o la que todo le puede, quiero su modo. La que tiene el carácter más feo, la hija más renojona, en fin. No, tenemos que analizar las cosas desde la perspectiva de Dios. Sí, fuimos hijos de ira, dice la palabra, todos. Igual la hermana, gracias por abrirnos su corazón, hermana. La hermana dice, yo contestaba muy feo. Y otras decimos, pues yo no contestaba, pero hacía unas caras. Y otras, pues otras cosas, ¿no? Entonces, todas hemos pecado. Todas tenemos que preparar ahora una manera de tratar las cosas de Dios desde la perspectiva bíblica, no humana o humanista, sino desde lo que Dios indica en su palabra. Y ahí hay exhortación, claro, ahí hay diligencia, obediencia, y eso nos lleva a tener una vida plena y a tener gozo en hacer la voluntad de Dios. A eso me refiero. El castigo, el temor, perdón, dice la palabra, lleva en sí castigo. Y les digo porque yo pasé una noche por ahí de lo que les estoy hablando, con conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces sabía del tema y lo había leído ayer y dije, no, pues mejor ponte a preparar el aceite, mija, en vez de estar ahí dándole vueltas a las cosas que escuchas que no sabías y que te dan temor, porque como desconocíamos ciertos temas de lo que acontece en la cotidianidad de nuestra ciudad, por ejemplo, uno está en el reino, gloria a Dios, ¿verdad? En la vida en Cristo, pero allá afuera las cosas son muy complicadas y varias de nosotras tenemos hijos que no están en Cristo.
Y eso nos puede preocupar, nos puede quitar el sueño, nos puede agobiar, pero para eso tenemos las armas que Dios nos dio. ¿Para qué me sirve? Voy a ser muy clara como fue Carlita. A mí en ese momento que viene ese ataque, decir, sí, pues porque yo fui adúltera, fornicaria, me embriagué o todo lo que pudiera ser pecadora, ¿no? Anótenmelo por ahí, no hay problema. Y con eso decir, y por eso mis hijos no entienden, o les di un mal ejemplo, ya estando en Dios también, ¿verdad? O como a veces uno piensa, porque no hemos sido efectivos como iglesia, lo que ustedes quieran que uno pueda pensar, que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas en nuestra mente. Y me quedo toda la noche despierta pensando en eso, llorando y culpándome. No, tengo que tomar la palabra, las llaves. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, si me está faltando fe, aumenta mi fe. Aumenta mi sabiduría en ti y dame la palabra para contrarrestar estos pensamientos. Señor, tu palabra dice que tú ya me perdonaste. Si hay algo que siga oculto, exhíbelo para ponerme a cuentas. Pero mientras eso sucede, yo tomo autoridad sobre la vida de los hijos que me diste y bendigo ese fruto, pero dice la palabra, pida sin fe, no lo dude. Por eso primero pida con fe, pero no lo dude. Por eso primero, si me está faltando fe en mi convicción de que soy nueva criatura, por ejemplo, y que Dios ya me perdonó, pues es lo que voy a traer delante del Señor. Y lo voy a expresar, porque las palabras son espíritu. Entonces voy a expresarlo y voy a tomar autoridad y voy a enviar un espíritu a la vida de mi hijo. El espíritu de Dios que lo rodea. La palabra que llega al blanco, como un escudo está el Señor, según sea el caso, porque sé que todas tenemos situaciones que seguimos resolviendo en familia, que seguimos resolviendo dentro de la iglesia también, que son cosas que a veces nos quieren atormentar, que nos quieren hacer sentir candil de la calle, no sé si les suena por ahí que nos dicen luego, sos pura iglesia, pero aquí siquiera fueras buena para esto, para el otro, y no, ese es el enemigo, ¿verdad? Que quiere traernos esta confusión, que quiere desanimarnos y que quiere decirnos de nada sirve que prepares el aceite. Pues no, diablo, estás vencido. Y ahora más me voy a preparar para que se te quite lo metiche, ¿verdad? Y te voy a cerrar la puerta en tus narices. ¿Y dónde está escrito eso más? Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y este tiene que huir. No le estamos preguntando si quiere. A mí me ha ayudado mucho la consejería que en su momento amada Lucy me daba cuando traía cuestiones como las que les platico. Y me decía, no es que quieran, hija, es que ellos están dentro del pacto que hiciste con Dios. Entonces, cuando uno está repitiendo eso, declarando eso, estableciéndolo, yo no digo a más que no nos duela, no nos pueda mortificar, no somos de palo, ¿ah? Ni somos robot, pero tiene que ser más corto el tiempo, tiene que irse acortando y tiene que haber intencionalidad en ello. Tomar auto y decir, no me vuelves a robar la paz de todo un día o de toda una noche, pensamiento inmundo, ¿sí? Y si lo tiene que, a lo mejor usted dibujar, dibújelo, si lo tiene que grabar en audio, grábelo, cada uno tiene sus formas. Yo pues veo cosas en mi mente, al Señor, le alabo al Señor que me da más formas visuales, ¿no? Entonces, yo lo construyo acá y digo, este pensamiento renovado ahora es esto. Y no es visualización creativa, ni nada de eso, ni proyección divina, y no hay cuánta cosa hay, no. Es la palabra hecha vida de la forma que Dios me la puede mostrar más fácilmente a mí. Eso es prepararnos, porque Dios no quiere una iglesia que esté angustiada por sí misma, por sus situaciones de vida, sino que esté todo tiempo viendo cómo voy a manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo, Señor? Ok, por ejemplo, mi hijo está en esta condición, Padre, pero muchos alrededor de él también. Yo voy por esos, Señor, por los que no tienen quien los cubra. El mío sí tiene,
porque estoy acá parada a la brecha y porque tú hiciste un pacto conmigo de tener misericordia de los míos. Pero ese pobre que está a un lado de él, perdónenme por lo de pobre, no es por subestimar a nadie, ¿no? Pero menesteroso, pues, o necesitado. No tiene una paternidad, no tiene una cobertura. A ese me toca también cubrirlo, Señor, mientras alguien hace algo de su casa. Heme aquí. Yo tengo aceite también, Señor, para poder cubrir una parte que también me corresponde, porque si lo sé y no hago nada, la palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como un pecado. Entonces, cuando empezamos a practicar lo que nos dijo Apóstol Boni, estás enfermo, búscate otro enfermito, ¿verdad? Y mejor ora por el hospital completo, ora por el Gómez Maza, decir, aquí no hay el IMSS y todo el ISSSTE, y ora por tus amigos que sabes que tienen también problemas en su matrimonio, y todo eso va a traer realmente una transformación. El mejor amigo del hombre no es el perro, como nos habían dicho, es Jesucristo. El mejor esposo, el mejor papá, el mejor proveedor, el sustentador, el todo suficiente. ¿Se acuerdan de los nombres de Dios? Hermana Chini, diga uno. No uno, pues, sino un nombre del Señor. Rafa, mi Dios Rafa, mi Dios Yahvé, Dios Jireh. Gracias, hermana. Bueno, ¿y Rafa qué es? ¿Qué significa? Para las que no sabemos. Sanado. Bien. Hermana Claudia, diga un nombre del Señor y su significado. Sí, no escucho. Un nombre, como ahorita dijo Chinita, Rafa. ¿Cuál otro nombre te sabes así en hebreo y tú puedas decir el significado? Hay una alabanza que dice, ¿verdad? Varios nombres. No recuerdo ahorita, la verdad. Rafa, Jireh. ¿Ya por ahí te acuerdas? Estamos. No. Elohim. Elohim, ¿qué es? Elohim. Shaddai. Shaddai. Ya le vas a decir, te quiere dar coca. Elohim, ¿qué es, Claudia? Elohim, ¿qué es? ¿Qué significa? Elohim es el creador. Eso es todo, gracias. El creador es el Dios de los artistas creativos. El Señor es un artista, Él hace el cielo precioso. Todo lo hizo hermoso, dice la palabra, ¿verdad? Silvia, otro nombre. Soberano. Es el Dios soberano. No, en hebreo decía usted, amada. Bueno, El Dios omnisciente, omnipresente, que Él está en todo lugar. Él es el Señor que está aquí en la tierra, está en los cielos, está donde lo llamen, donde lo invoquen. Ahí está el Señor. Amén. Amén, amén. Hermana Carlita, ¿se acuerda de uno? Ya se fue. Ay, ¿ya ve? La verdad, amada, no me acuerdo. Ya ve. Es lo mismo, Yahvé es lo mismo que Jehová.
Y se acuerdan cuando Moisés dijo que quién lo enviaba, ¿cómo iba a decir? Yo soy el que soy tu Dios. Eso significa. Ya veo, Jehová, es Dios, ¿no? Lo que tiene diferentes raíces etimológicas, pero significa Dios mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, también los hebreos no decían directamente Dios o el nombre de Dios porque para ellos era como profanarlo, era demasiado santo. Por eso es que decían estos nombres, ¿no? No decían como tal, nosotros decimos Dios o papá, ellos no, ¿verdad? Pero decían creador, decían Yahvé, decían Jehová, todos estos nombres, ¿no? Sin embargo, podemos ver que al nosotros mencionar el nombre de Dios así, nos envalentona, digamos, ¿no? Nos empodera en Cristo, no en que somos empoderadas nosotras, sino en su palabra, decir, wow, Él es Jehová Rafa, mi sanador, Jireh, el que provee esta casa, el que provee mi despensa, el que me liberta. Amén. Sí, hermana Claudia, dinos. Sí, si me permiten compartir, me llama la atención en el capítulo 25 donde estamos, el versículo 2 que dice, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. Primeramente quiero compartir qué es ser sensata o la sensatez, y dice que actúa, sí, que piensa y actúa con buen juicio. Y el juicio sería ser prudente, es tener la cordura y ser determinado a la verdad de alguna cuestión. Y aquí en lo que llama la atención no es nada más mi persona, hablando de mi persona, que debo de hacer todo lo que nos está explicando y enseñando. El poder yo estar alimentada y el yo buscar día con día la palabra, sino esa responsabilidad que yo puedo entender en la palabra de poder ser determinada y poder tomar esa determinación día con día de alimentarme, y no solamente es para mí, así lo entendí en esta parte, esta porción, sino ese extra que debo de llevar para todo aquel corazón enfermo que muchas veces están a nuestro alrededor y como bien han compartido, ¿no? Primeramente los de nuestra casa. ¿Cómo voy a poder yo darme si yo no estoy siendo sensata conmigo mismo de buscar a Dios para ser alimentada y poder así crecer para darle a los míos? Esta parte me llamó mucho la atención y lo que quería compartir, o sea, el extra que yo debo de dar para los demás. Sí, hermana, gracias. Sí, sí es lo que decíamos cuando decimos de nuestros hijos y los que están alrededor de nuestros hijos, ¿no? A veces nos preocupa que si nos tengo un hijo que juega todo el día videojuegos, ya no sé cómo quitárselos, pero pues juega con quién, con otros, ¿verdad? Entonces vamos a orar por los otros, que esos son los extras, como dice Claudia, ¿no? Que tenemos que tener. Y obvio, ahí se refiere expresamente al extra que había que llevar por si el novio tardaba, ¿no? Porque sabemos que, pues en Israel, en ese tiempo, pues los caminos no eran como ahora, ¿verdad? Las formas de transporte eran muy diferentes y podía tardar. Entonces, siempre había la posibilidad de que el novio tardaba. Había experiencia en que en otras bodas decían, no, pues el novio que va a venir a las 10 de la mañana y vino a las 10 de la noche, como cuando el avión se retrasa, ¿no? Pero sí, ciertamente aplica también así, de que podemos o debemos ser prudentes y estar pendientes de qué puede hacer falta. Por ejemplo, acá nosotros en la congregación, ¿no? Yo puedo decir, el domingo yo puedo llegar muy bien, en la medida que yo creo que estoy bien, y decir, ya confesé delante del Señor lo que no está bien, ya me llené de su presencia, tengo mucho gozo, pero si veo que por ahí llego y la carita de la hermana está pues como triste, desconcertada, molesta, pues, es su problema, ¿no? ¿Para qué no hizo lo que le tocaba?
sino que puedo, como dices tú, hermana Claudia, procurar cambiar el ambiente espiritual y decir, no, pero Dios me ha dado a mí también la capacidad, la autoridad, el amor para transformar este trono, este lugar, porque es mi casa espiritual y tengo que trabajar en esto, ¿no? Y dar y darme. Nos cuesta a veces porque, pues, creo que como toda relación al principio empezamos con mucho ánimo y mucho gozo y lo estoy diciendo primero, sobre todo por mí. Y llega el tiempo como que pasa con el matrimonio, ¿no? Pues ya nos conocimos tanto y nos vimos tanto la desnudez, las fallas, lo Fiona y lo Shrek, como decía ayer el apóstol, ¿no? Que somos como familia espiritual, estoy hablando, que luego digo, bueno, pues ya me aburrí de que tal hermana siempre tenga, ¿cómo es? Cara de limón, o que siempre tenga una actitud que me puede estar incomodando a mí, pero ahí yo lo aplicaría porque a mí me hace falta, ¿no? Y así como decía Carlita, pues lo expresamos para que oren mucho, y sobre todo que Dios me dé la disciplina, el entendimiento para hacerlo como un estilo de vida. Gracias por la aportación, hermana. Y bueno, pues hoy le vamos a dejar hasta aquí.